En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. República Dominicana, que estamos en este día lunes, ya empezamos la segunda semana de este mes de enero, indiscutiblemente que es uno de los meses más largos. Y óyeme, que agarran a la gente en curva, el consumismo de diciembre, para los que no guardan vamos para mayo, bueno, pues lo sorprende, ¿verdad? En muchos casos así es. Hoy, bueno, muchas informaciones, como fue el inicio ya de manera formal de la campaña política y por tanto los partidos políticos aquí estuvieron lanzados a las calles. Ahí vimos a Luis Abinader que estuvo sacando los músculos con sus candidatos para encabezar, ¿no? Para encabezar en la boleta, por supuesto, a cargos municipales, sobre todo de los principales municipios, en este caso Santo Domingo Este, Dio Astacio, y con la candidata de Santo Domingo Norte, indiscutiblemente después del Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros, indistintamente 1 y 2, que son los principales, pues los más grandes, ¿no? Después claro, el primero es Santo Domingo Este. El primero es Santo Domingo Este, que es por el que se está postulando el Dio Astacio, el distrito, Santiago, Santo Domingo Norte. Pues el presidente Luis Abinader se hizo acompañar ayer de los candidatos de Santo Domingo Norte y Este en el lanzamiento ya oficial de la campaña municipal. Ahí hubo todo tipo de motivaciones a la ciudadanía, sacó sus músculos, fue una caravana, una actividad indiscutiblemente bastante concurrida. Lo propio sí también ocurrió con Abel Martínez, con el apoyo a sus candidatos. Leonel se mantuvo más tranquilo de que en una jornada de mano a mano entre los simpatizantes de la Fuerza del Pueblo. Aquí, a pesar de que nosotros vemos el esfuerzo que hace Abel Martínez desde el litoral del Partido de la Liberación Dominicana, tenemos la impresión que finalmente, señores, yo no sé si terminará como candidato presidencial Abel Martínez, si por el curso de los acontecimientos en términos de la recomposición del cuadro electoral no terminará engulléndole el otro PLD que encabeza el expresidente Leonel Fernández, de quien, por cierto, debemos decir que hoy con mucha, bueno, no con tanta sorpresa, pero sí es válido decir que el ex bailarín y expresidente de Haití, Sui Miki, como bailarín, a Michel Martelly, que era el presidente, que aquí en República Dominicana fue condecorado con la orden de Duarte Sánchez y Mella por Leonel Fernández como un prócer. Bueno, pues tiene una orden de captura por temas de corrupción y también vínculos con todo el tema del narcotráfico. Pero indiscutiblemente hay temas que en el día de hoy siguen ocupando la atención, y ayer se conocieron más detalles en el fin de semana. Por ejemplo, del caso Wander Franco, de la Operación Nido, un caso tan vergonzoso que da mucha pena tratar, sobre todo porque se ha tomado muchos elementos morbosos para ver un caso que debería aprovechar la detonación en estos momentos para hacer una mirada a lo que ocurre en términos de la normalización aquí de las relaciones de adultos con menores. Aquí involucra el caso de proxenetismo, de redes de prostitución infantil, más lacerante que en otros casos, porque en lo que tiene que ver con esto se trata precisamente de una madre de una menor que desde el proxenetismo parece que estaba estimulando la prostitución infantil, no solamente con este pelotero de Grandes Ligas, que por cierto ahora se dice que ha salido a relucir que es casado y que tiene 2 hijos, sino también con otros nombres que quizás también con mucho poder y hasta público, quién sabe, o con algún relumbrón respecto al ciudadano común, que también debería aprovecharse para que salga a relucir. A Wander se le puso una fianza y una presentación periódica
como medidas de coerción. Salió bastante sonriente, no tendrá que quedarse preso en casa. Vamos a ver si se quedará preso entonces o de su ignorancia o quizás también del abuso de quienes le rodearon y debieron protegerlo de saber, ¿no?, las cosas que debían hacerse o no, aunque estamos hablando de una persona adulta que en este caso, y por más vuelta que le demos, se abusó de una menor. Ahí no hay tutía. Muchos dicen desde la simpleza, no, pero que era una joven, no, pero que esa joven la prostituía, y nadie se pone en el forro de esa menor, e incluso de una madre que probablemente es producto también de ese mismo ciclo y de ese mismo círculo, porque resulta que la madre no llega a los 30 años, lo que significa que también tuvo a esa niña como producto de esos embarazos en adolescente, que debería igual de tomarse y de reflexionar sobre el mismo, toda vez que ya ha trascendido tanto con 23% de las parturientas que son de menores, que se ha convertido prácticamente en un tema de salud pública en República Dominicana. Se está hablando que el equipo para el que pertenece este pelotero podría rescindir el contrato de casi 200 millones de dólares, además de la presentación, además de que se presentaron unos mensajes entre él y la menor, donde tenía bastante conciencia de lo que estaba ocurriendo y sabía que ese procedimiento evidentemente es ilegal y que eso conlleva incluso cárcel. La mamá de la menor le pusieron prisión domiciliaria. La acusación que pesa sobre ella es de explotación sexual y de lavado de activos y efectivamente, según el Ministerio Público, no solo ella negociaba con la hija, ese es el otro elemento, sino que parecía que era una red en la que muchos miembros de la familia también no solo lucraban, sino que legitimaban y sabían perfectamente, recibían dinero del pelotero de Grandes Ligas. Por eso ustedes vieron las declaraciones del tío de la niña con una desfachatez tan grande con lo que decía, que yo de verdad, probablemente como lega de cómo se maneja la justicia, la primera impresión que me dio es porque ese hombre lo dejaron salir de ahí y ese hombre debería estar preso. Conocía lo que ocurría con la niña, sabía que estaba siendo utilizada para la prostitución, pero él lo que atinó fue agarrar el dinero, ponerlo en un certificado en el Banco Agrícola para que no lo malgastara sin importarle un carajo de dónde provenía ese dinero. Pero más aún, que ante la pregunta precisamente de si no fue la primera motivación o cuestionamiento que debió hacer, él dijo que ese dinero, ustedes saben de dónde viene. Por tanto, el señor sabía y legitimaba esa barbaridad que ahora tiene que plantear, digo yo, otras reflexiones, porque claro, es bien sabido y llevado cómo estos casos van y vienen hasta el próximo, sobre todo cuando involucra poder y dinero, porque la prostitución infantil aquí en República Dominicana es algo que va, que viene todos los días. Ahora, pongámonos a pensar en la vida de esa muchacha. Pongámonos a pensar qué será y cuál será el futuro de esa jovencita si esa niña no es enderezada, no es intervenida, sobre todo psicológicamente, porque imagínese usted que una niña de 13, de 14 años sea obligada a prostituirse. ¿Por qué era obligada? Porque eso no tiene determinación de absolutamente nada. Nada, que no sea el retorcimiento que el mismo abuso como tal le ha ido impregnando a esta niña. El otro caso es el de Operación Nido, donde el protagonista, un tal Emmanuel Rivera, pero además otras 6 personas que incluyen además a sus hijos y que formaban parte de una red de ventas ficticias de apartamentos, algo que tampoco es nuevo aquí en República Dominicana. Yo recuerdo, en los años 80 al final había un diputado que era vocero incluso del bloque del Partido Reformista en la Cámara de Diputados, apellido Ángeles, no recuerdo el nombre en este momento. Pero eso uno lo busca y está en los archivos. Eso no puedo decir en Google porque no proliferaba ni había ese avance de tal la tecnología, pero estaba ahí. Recuerdo que lo escribí desde el medio para el que participaba con la denuncia precisamente de los incautos y sacrificados y trabajadores dominicanos que desde el exterior se dejan embaucar por estos delincuentes aquí profesionales. Y ese señor les vendió un proyecto en la México esquina Doctor Delgado. Señor, pensar un segundito en eso, en la México esquina Doctor Delgado, lo que tú tienes es el Palacio de la Presidencia. En ese momento, ahí frente a donde están las oficinas no gubernamentales, ahí lo que había era un gran solar con una casuchita
Eso era lo que había en ese momento, pero no proyectos de vivienda, y perdieron su dinero, así nada más. Lo que le quiero decir con esto, que eso es algo que viene de lejos, que se vuelve y se reincide en una red de ventas ficticias de apartamentos y buscando la manera de estafar a estos dominicanos que tienen que emigrar, mayoría de ellos forzados por la situación económica, y que entonces tú te encuentres 2 o 3 delincuentes que se organizan, como es el caso de Manuel Rivera, aparentemente, para entonces despojarle de lo que con tanto esfuerzo ellos han podido acumular. El Ministerio Público dice que Manuel Rivera y compartes vendían principalmente a gente que vive fuera del país, usando proyectos de construcción falsos o inexistentes, que también vendían mismos apartamentos. Un apartamento se le vendía a varias personas, y que de esa manera fueron capaces de vender en el aire cerca de 300 apartamentos, y hasta donde se sabe hay más de 177 infelices afectados, a los que se le ha robado lo que ha sido el dinero de su futuro para garantizarse un derecho humano tan fundamental como es el derecho al techo. Se dice que en ese proceso se manejaron cerca de $3 millones que buscaron disfrazar, haciendo operaciones turbas, comprando otros bienes. Es decir, se habla ya de cerca de casi 800 millones de pesos, que no es una suma cualquiera. Y tú te preguntas en este caso, si algunas entelequias que se han creado a último momento no pudieran cumplir con las funciones de dar un acompañamiento y orientación a los dominicanos en el exterior. Hay un instituto que se llama el Instituto del Dominicano en el Exterior. Ustedes no tienen un capítulo de orientación a la gente, o no están pensando, a partir de esta estafa maldita que han hecho con esos dominicanos, por lo menos hacer las indagatorias, crear un capítulo, no sé, en términos digitales, un acceso para que frente a estos desgraciados, porque son criminales, que pretenden engañar a esos dominicanos trabajadores, ellos puedan acceder, y ustedes desde aquí, ustedes desde esa plataforma, puedan hacer las indagatorias necesarias para que esto que viene de lejos no siga sucediendo. Y que la verdad da mucha pena que en tiempos de los avances de la tecnología, bueno, pues esto ocurra con todo el desparpajo que ha ocurrido en el caso de Manuel, que incluso engañando a gente que se le supone algún nivel de conocimiento, incluso de activismo, como el caso que nos ocupa. Lo otro fue el segundo decreto del año 2024 del presidente Luis Abinader, después de una sentencia suprema que no dejaba más mecanismos legales al presidente de turno, y era derogar uno de los últimos que había firmado precisamente el presidente Danilo Medina, al influjo de su salida de la presidencia, que es otra práctica que también ocurre y que es muy usual. Y nos estamos refiriendo al decreto 270-20, y con eso pues se deja cancelado ya el permiso de construcción del aeropuerto internacional de Bávaro, con lo que se pone aparentemente fin a una batalla entre dos grupos económicos, los dos más poderosos de la zona este del país. Estamos hablando del grupo Abrisa, que es dueño de Punta Cana, y los dueños de Cap Cana y promotores del aeropuerto internacional de Bávaro. Ahí el asunto comenzó justamente como les estaba refiriendo, prácticas que se hacen, decretos que se erogan al vapor, al influjo de las salidas y a los cambios de gobierno, donde eso permite, por supuesto, el intento e incluso hasta de acciones ilícitas, ¿no? O delincuenciales, digo yo. Ahí, ¿cómo se hicieron las cosas? Bueno, el 16 de julio fue cuando salió la licencia ambiental. El 21 de julio fue cuando llegó el decreto del presidente Danilo Medina, que un mes después estaría dejando el poder, y ese decreto de Danilo daba luz verde ya, y para que en agosto llegara la autorización de el IDAC para iniciar la construcción. Desde antes de eso, y el otro grupo que ya había hecho y había intervenido para la justicia administrativa, pero todo había sido rechazado desde ahí. Y vuelvo y repito, desde la experiencia también que uno ha tenido en estas lides, bueno, debo recordar casos, por ejemplo, como en el 1999, cuando en su primer periodo dejaba Leonel Fernández la presidencia de la República, y por supuesto con todo ese proceso de capitalización o de privatización de las empresas privadas, un señor que se llama Adalberto de la Rosa,
que después fue diputado y que en ese momento era un gerente de la tabacalera. Él estaba como el presidente de la comisión de liquidación para que definitivamente hicieran toda la francachela que se hizo con la tabacalera. Y en esos 3 meses de transición, él como juez y como parte emitió una resolución en el que él autorizaba como presidente de la comisión de liquidación como dación en pago a él mismo el Colegio La Milagrosa, que había sido, por supuesto, una conquista de los trabajadores de la tabacalera. ¿Se dan cuenta? Es como que vamos repitiendo y nos vamos reciclando en las mismas vainas que no nos sirven de experiencia para que empecemos entonces un proceso de sanación en esta debilidad institucional en la que se mueve República Dominicana, que ya no es coyuntural, parece que ya es sistémica, y eso es muy grave. Señores, Farmacia GBC, 20% de descuentos en todas sus sucursales muy cerca de usted. Recuerden, hay una Medicar GBC. Denle like a esta transmisión, compartan, inviten a otros a suscribirse, suscríbanse usted también si no lo ha hecho, pero antes de empezar a escucharla, por favor, el like que nos consolida en este ejercicio que hacemos todos los días. Soy Ivonne Ferreira, muy buen inicio de semana.